Oh, qué será ver a Cristo. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Dios palabra en este día, redarguir, corregir, instruir. Aviva nuestros corazones con el poder de tu evangelio, y al exponernos a tu palabra en este día, Señor, podamos andar en el camino del piadoso, en el camino del justo, Padre, observando continuamente y examinando continuamente nuestros caminos, que tu salvación pueda alcanzar a los perdidos, a los pecadores que en este día, Señor, andan sin esperanza, perdidos sin ti. O sea, este mensaje por donde quiera que puedan exponerse a él, tu Espíritu hable a sus corazones. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, hoy vamos a ver la continuación del estudio a partir del verso 2. Vimos el verso número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice en mi versión: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. El verso 2, donde vamos a continuar hoy, dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Continuando, hermano, con el perfil del piadoso. Recuerden, hermanos, que hemos visto algunos perfiles de lo que el hombre piadoso no hace. En el versículo 2 nos muestra lo que el hombre piadoso sí hace. En el versículo 1: no se sienta con los impíos, no camina en silla de escarnecedores, no camina en la senda del impío. El versículo 2 nos afirma, dice: sino que, lo contrario a, en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, hermanos, no necesitamos cortejar, dice ese versículo bíblico, con la comunión de los pecadores, ya sea por placer o por mejorar, mientras tengamos comunión con la palabra de Dios y con Dios mismo. Como dice el Salmo capítulo 17, versículo 4: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Dice el Salmo 17, versículo. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros caminar continuamente, deleitarnos continuamente en la ley de Jehová? Como dice ese verso 2. Afirma este verso 17:4 del Salmo 17:4: por la palabra de tus labios, por la palabra del Señor, hermanos. Es un gran gozo nosotros poder deleitarnos cada día en la ley del Señor. Dice el salmista en el verso 2: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, hermanos, cada creyente tiene el deber de examinarse a sí mismo y evaluar su estado espiritual. Cada creyente tiene esa responsabilidad, hermano. No es que somos cristianos y como ya somos cristianos, como ya somos salvos, ya no es necesario leer la Biblia, ya no es necesario congregarse. Dios está en todo lugar, así que Dios está tanto en mi casa como en mi trabajo. Yo no necesito congregarme. Yo no necesito continuamente, el cristiano no tiene que estar continuamente leyendo la Biblia. No, hermano. El cristiano necesita cada día examinarse a sí mismo. Pero no es examinarse conforme a lo que dicta su razonamiento humano. No examinarse conforme a lo que dicta su corazón. Porque Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso. Sino que debe cada día examinarse conforme a lo que establece las Escrituras,
cómo andan los justos, cómo anda el salvo por Cristo, cómo anda aquel que ha caminado, que camina continuamente con Cristo. Cada creyente debe examinarse qué significa la ley de Dios para mí, qué significa, qué importancia tienen las Sagradas Escrituras en mi vida, qué lugar tiene en mi corazón y con qué frecuencia medito en esa ley. Dice Proverbios 14:12, un versículo muy usado: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el libro de San Mateo capítulo 7 versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, verso 14, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Cómo sabemos que estamos transitando en la senda correcta, en el camino correcto? La única forma de darnos cuenta, hermano, es caminando correctamente y saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Si observamos las Escrituras, las Sagradas Escrituras, examinar nuestra vida conforme a las Sagradas Escrituras continuamente. Porque, hermanos, porque las Sagradas Escrituras son o es la Biblia el único camino seguro a la comunión con Cristo. La Biblia, hermanos. Hay personas que dicen: hoy me siento gozoso, y dicen a sí mismos: hoy estoy en comunión. Mañana se sienten afligidos, tristes, y piensan que Dios no lo escucha, que Dios los ha abandonado, que Dios está lejos. No, hermano, Dios sigue estando en el mismo lugar. Dios sigue amándolo de la misma manera. Dios sigue guardándolo de la misma manera. Dios sigue protegiéndolo de la misma manera. Porque no es conforme a mis sentimientos ni a mi corazón, sino conforme a lo que dice la Biblia. Tenemos el caso de Job. Job se preguntaba a sí mismo: Dios mío, pero yo no he hecho nada. Pero los amigos que estaban evaluando la apariencia de Job comenzaron a decir que si tú hubieses sido justo, Dios no te hubiese caído. Si tú hubieses caminado correctamente, tú no estarías pasando por esa situación que está pasando. Y Job en su corazón justificándose: Señor, tú sabes que yo no he hecho nada. Así, hermano, que nuestro corazón no las puede jugar de diferentes formas, pero Dios sigue estando ahí contigo. ¿Cómo tú sabes que aunque te sientas triste, está caminando en la senda de los justos? Mirando la palabra de Dios, observando la ley de Dios. El hombre piadoso ama la palabra de Dios, se deleita, hermano, con profundo regocijo, porque es la ley de Dios la que dice ella, que es santa, justa y piadosa. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo. Romanos capítulo 7, versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo hablando. El hombre interior, dice este verso, y justificado del creyente, ya no se alinea, hermanos, con el pecado. El hombre que es salvo en Cristo concuerda gozoso con la ley de Dios, no a favor del pecado, sino como en contra del pecado. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, meditar la palabra de Dios, hermano, es hablarnos continuamente a nosotros mismos de las grandes cosas que contiene esta palabra. Meditar en nosotros mismos, en nuestro interior, cuidadosamente, hermano, aplicando esta palabra a nuestra mente, afirmando nuestros pensamientos en esa ley de Dios, pensando lo que es correcto, lo que es santo, lo que es justo, lo que es bueno. Evitando la basura del mundo, evitando los deseos de los ojos, evitando la vanagloria de la vida y caminando continuamente en la ley de Dios. Salmo 119, verso 17 dice: oh, cuánto amo tu ley, es ella cada día mi meditación.
exclama el salmista: oh, cuánto amo tu ley, cuánto me deleito, como dice el Salmo 1:2, cuánto me deleito en la ley de Dios. Y en ella, por la tarde, por la noche, a la entrada del día, cuando se oculta el sol, sino que nuestro pensamiento debe estar entretejido en cada actividad diaria que nosotros hacemos. No solamente cuando nos congregamos, sino que continuamente nuestra forma de hablar, nuestra manera de caminar, nuestra forma de compenetrarnos con otros, debe reflejar el carácter de un hombre piadoso, el carácter de una mujer piadoso, el carácter de un jovencito piadoso. No parecerse al mundo, porque mientras más nos metemos en la palabra de Dios, hermanos, más vamos a formar el carácter piadoso de Cristo en nosotros. Cada día el hombre piadoso es feliz porque se mantiene en el camino de su deber. ¿Cuál es el deber del creyente? Caminar en la ley de Jehová. Salmo 25:14, un versículo, una cita bíblica hermosa. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos que hará conocer su pacto. A ellos, al piadoso, a los que son de Cristo, a ellos el Señor hace conocer sus caminos, le muestra su voluntad, hermanos míos. Es esa la importancia de nosotros caminar en la ley de Jehová. Porque mientras caminamos en la ley de Jehová, dice el Señor en el Salmo 25:14, a él hará conocer su pacto. No nos va a hacer conocer sus caminos entretenidos con la televisión, con las novelas, con las redes sociales, con las farándulas, con el último artista del momento, con los chismes entre las protagonistas, entre la gente de la farándula. Ahí no está Dios. Ahí no está. Ahí no le va a mostrar Dios su voluntad, hermanos. Siempre le digo a mis hijos, los sábados principalmente, si venimos a la iglesia, hermano, no podemos salir de la mañana viendo televisión, porque usted va y luego que el predicando es aburrido. No, usted está durmiendo porque pasó la noche viendo televisión. No es que el sermón es aburrido, es que usted tiene sueño. Comunión de Jehová es con los que le temen, y a ellos a conocer su pacto. ¿Queremos conocer a Cristo? ¿Queremos conocer más y más a Dios? ¿Queremos conocer más y más sus planes, iglesia? Medite en su ley continuamente. Debe ser, hermano, un esfuerzo consciente de cada creyente. Meditar continuamente en las santas escrituras, porque fue lo que Dios dejó para que nosotros podamos conocerle. Esta bienaventuranza del verso 2, sino que en la ley de Jehová está su deleite, se ilustra perfectamente con el siguiente versículo, más adelante, versículo 3, que dice: será ese hombre que se deleite en la ley de Jehová, ¿cómo va a ser? Dice el versículo 3: será como árbol firmemente plantado, aleluya, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. ¡Qué bendición! El hombre piadoso, el hombre que anda en la ley de Jehová, el hombre que evita el camino de los impíos, como consecuencia, como resultado, dice el verso 3, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Este es el efecto, hermanos, de su práctica, ¿qué? Piadosa. Lo que ha hecho en los versículos 1 y 2 como resultado, entonces, es un árbol firme, es un cristiano maduro que madura en la palabra, está firme en los caminos del Señor, se deleita en la ley del Señor. Cuando viene el viento, cuando viene la falsa doctrina,
cuando vienen los problemas, se mantiene firme. ¿Por qué? Porque está firme en la roca que es Cristo, iglesia de Dios. Usted y yo, hermano, queremos estar firmes, continuamente agarrados, perseverando. Vamos a meternos a escudriñar las Escrituras. No la guardemos, hermanos. No la leamos a veces. No, vamos a meditar continuamente en ello. Vamos a meditar continuamente en ello. Cuanto más conversamos con la palabra de Dios, mejor preparados estamos para toda buena obra. Lo dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Cuando Pablo le hablaba a Timoteo, le dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De esa bendición del versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El justo es bendito del Señor y por tanto será como un árbol. La bendición divina produce esos efectos reales en cada creyente, hermanos. Y le decía el domingo pasado, no podemos estar, o es incongruente, es incompatible estar nosotros continuamente estudiando, escudriñando la palabra de Dios y estar, hermano, en tierra movediza, sin dar fruto, pasmados en la iglesia, afligidos, nunca tenemos contentamiento en la palabra de Dios, afanados en quehaceres y cosas del mundo, nos dejamos arrastrar por las corrientes del mundo, sus ofertas, sus estilos de vida, de gasto, de consumo, de vanidades. Si estamos continuamente observando esta ley de Dios, vamos a estar firme, plantado. Mire que el versículo 3 dice: será como árbol firmemente plantado. Hermano, las hierbas malas no son plantadas, ellas crecen solas. Las hierbas malas no se le da cuidado, no se mantienen, no se protegen, no se plantan. Dice ahí el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, su mismo amo, su mismo Señor lo tomó y lo plantó en un lugar donde usted puede prosperar. Entonces, hermanos, el cristiano no puede ser un cristiano sin frutos. Si no está dando fruto, entonces debe revisarse a la luz de la palabra de Dios. Porque el cristiano, dice la palabra, que es como árbol plantado junto a corrientes. Su mismo Señor lo planta en un lugar donde tiene necesariamente que dar fruto. Y recuerden el higo que el Señor maldijo. ¿Por qué lo maldijo? Porque cumplía todas estas características. Había sido plantado, había sido cultivado por el dueño, y al final, cuando va a buscar fruto, no encuentra nada. ¿Qué hace el Señor? Lo desecha. El cristiano, hermano, es incompatible que no dé fruto, que no madure. A veces tienen 5 años y son más verdes que cuando se convirtieron. Hay que estar dándole leche porque aún no tienen la capacidad, hermanos, de comer alimento sólido. No es compatible a lo que establece, a lo que dice la palabra de Dios. El cristiano va continuamente madurando en su proceso de santificación, va madurando, va creciendo en el Señor, va cambiando su estilo de vida, sus pensamientos son renovados, sus ambiciones mundanas antes de muchos bienes, aún eso Dios lo cambia, porque en la ley del Señor está su deleite, y en esa ley medita de día y de noche. Pablo dijo: todo lo que antes para mí era importante, ahora para mí es basura. Ahora solo me interesa Cristo. Ahora solo me interesa agradar a Cristo. Ahora solo me interesa predicar a Cristo. Los demás títulos que tenía ya no me importan. Y aquel Pablo que antes era temido por todos, ahora estaba encarcelado, pero él estaba feliz y gozoso. ¿Por qué? Porque Cristo. El norte de Pablo era Cristo. El norte de cada discípulo era Cristo.
Y el norte de cada cristiano, ¿quién es? Cristo, hermanos. El norte de cada cristiano es Cristo. Cristo. El hombre piadoso es plantío del Señor. Él le ha regalado la salvación por pura gracia y lo bendice como árbol plantado. Árbol que está pegado a la vid, hermano, cultivado por su Señor. Todo lo que hace el hombre piadoso conforme a la ley de Dios prospera y triunfa en su mente y por encima de su esperanza. Dios siempre les da al justo más de lo que el justo pide, y más de lo que el justo espera, y más de lo que el justo merece. El Señor, el que lo cultiva. Dice el CMH, al cantar estos versículos, siendo debidamente afectado por la naturaleza maligna y peligrosa del pecado, hablando del creyente, las excelencias trascendentes de la ley divina y el poder y la eficacia de la gracia de Dios, de la cual se encuentra nuestro fruto, debemos enseñarnos y amonestarnos, hablando del creyente, uno con otro. Velar contra el pecado juntos también, hermanos míos, y todo acercamiento al mismo. Conversar mucho con la palabra de Dios y abundar en el fruto de la justicia. Al orar por ellos, debemos buscar a Dios por su gracia, tanto para fortalecernos contra toda la palabra y obras malas, como para proveernos para toda buena obra suya. No solamente Dios nos ha llamado, hermanos, a caminar en su ley, sino que nos llama también a que a tener comunión unos con otros. Nosotros no estamos llamados a caminar solos, hermanos. Yo me salvo y tú piérdete. Yo voy rápido, alcánzame si puede. No. Nosotros estamos llamados a, mientras observamos esa ley de Dios, amonestarnos unos a otros, corregirnos unos a otros en el amor cristiano, velar unos a otros juntos contra el pecado. Si su hermano está desviándose, no está viniendo a la iglesia, ya usted lo muestra que no está siendo un creyente genuino, no está caminando piadosamente, hermano, no deje que se pierda solo. Vamos a hablar con él, vamos a llamarlo, vamos a orar por él. No es solamente salvarme yo si puedo. Me salvo yo, piérdete tú. El amor cristiano conlleva eso. Nosotros preocuparnos y amonestarnos unos a otros. Y cambiando, hermano, en estos versículos 4, 5 y 6, vamos ahora a ver el perfil del impío rápidamente. Dice el versículo 4 al 6, no así los impíos. Dice mi versión los impíos, dice la Reina Valera 60, los malos. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Versículo 5 dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Todo lo que haga el hombre piadoso, hermano, de conformidad a la ley, lo vimos en el versículo 1 al 3, prospera y ¿qué? Y triunfa. En los versículos 1 al 3 vimos todo lo cierto acerca del justo. ¿Qué vimos? Es estable como un árbol, tiene vida continua y cuidadosa. Vimos que el piadoso es fructífero. Vimos que el piadoso está vivo y prospera. Ahora, hermano, dice los versos del 1 al 4, no es así en cuanto a los malos. A menudo pareciera que los malos tienen estas cosas que tienen los justos. Cuando vemos muchas veces, vemos a los malos que prosperan, vemos a los malos que tienen estabilidad, vemos a los malos que tienen prosperidad, que tienen seguridad, que tienen felicidad. A veces parece que tienen inclusive más que los justos. Pero hermano, no es así. Todo es apariencia y sobre todo va a perecer junto con su camino, como vemos en los versículos 4, 5 y 6.
En uno de los salmos dice: wow, por poco mis pies se resbalan mirando la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario pude ver el fin de ellos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, hasta que nos vamos a la ley de Dios y vemos entonces que su fin es camino de muerte. Versículo 4: no así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Los impíos son guiados por el consejo de los malos. Los impíos, hermanos, van por el camino de pecadores hacia la sede del escarnecedor. Los impíos, hermanos, versículo 4, no se deleitan en la ley de Dios como se deleita el justo en el verso 3. Los impíos no piensan en esa ley, no dan fruto sino uvas de Sodoma. Los impíos, hermanos, dice ese verso, en otras palabras, son estorbos para el suelo. Son como la hierba mala. ¿Qué hace la hierba mala? Es estorbo para las plantas que van creciendo, que van siendo podadas. Los impíos no son así, son como paja que el viento se llama, son como tamo. Los justos, decía los versículos del 1 al 3, son como árboles fértiles y útiles. Los impíos, verso 4 al 6, son como tamo que el viento se lleva. ¿Qué era el tamo? Esa pajita, esa cáscara que enrosca la semilla, que cuando usted la muele, usted le hace así y esa paja vuela. Los impíos son como paja que se lleva el viento. Así como de ligero es el tamo o paja, así de inestable y falto de sustancia son los malos. Son ligeros y vanidosos, no tienen sustancia ni solidez, son fácilmente llevados de un lado a otro por todo viento y tentación. ¿Por qué? Porque no tienen firmeza. Los impíos carecen de firmeza y son arrastrados por las corrientes del mundo. La última moda, las ropas y los zapatos más caros, los carros lujosos, la vanidad de la vida. Su vida es bienestar, 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 sentirme bien, sentirme a gusto. Siéntete a gusto contigo mismo y vive la vida. Tú nunca vas a complacer a todo el mundo, así que sé feliz. Hermano, yo he visto estado de cristiano con esas frases. Yo no estoy para complacer a todo el mundo. Sé feliz. Sé feliz. Salmo 35:5, hablando del impío dice, Salmo 35:5, hablando del impío dice: sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. El ángel de Jehová los acose. Y pasando al versículo 5 del Salmo 1, nuestra cita bíblica base de este estudio, dice: por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amigo, hay un peligroso futuro para los malos, según ese verso 5. Ellos serán hallados faltos en el día del juicio. Y quiero abundar un poquito, hermanos y amigos, en este versículo 5. ¿Sabe por qué? Porque hay un juicio por venir, en el que los buenos, los malos, los justos, los injustos, los salvos, los perdidos, todos tendrán que comparecer delante de Dios. Y el estado futuro de cada hombre en ese juicio, hermanos, por una irreversible sentencia, será determinada por toda la eternidad. O sea, ahí se van a dividir los justos de los impíos, los justos de los pecadores, los salvos de los perdidos. Como dice Mateo, la hierba crece junta, la buena con la mala,
pero al final se saca la buena, se divide la buena de la mala. En ese juicio se van a dividir los justos de los impíos. Y como dice ese verso 5, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En esa división, hermanos, aquel que sea hallado culpable no tendrá un abogado ahí pago para que lo defienda. Amigos, el tiempo de salvación es hoy, es ahora. En ese juicio, dice el versículo 5 que los impíos no podrán sostenerse, no podrán estar de pie, no tendrán argumento alguno para defenderse. El tiempo de salvación es hoy. Los impíos no serán aprobados en el juicio de Dios. No tendrán argumentos para sostenerse, ya que no serán justificados por la fe. El impío es justificado por la fe mientras vive. Después que muere, si no se arrepintió de sus pecados, le espera un juicio en el cual va a comparecer y no tendrá argumento alguno para ser justificado, para salvarse. Ahora, respecto a esa culpabilidad del hombre, vamos a ver rápidamente Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, hermanos. Si no tiene tiempo, yo por cuestión de tiempo iré leyendo, usted lo va buscando, o si no lo anota y lo busca despacio en su casa. Romanos capítulo 1, hablando de la culpabilidad del hombre, mire lo que dice esos versos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Déjeme leerlo en esta versión. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera, versículo 20, que no tienen excusas. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la injusticia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Por todas estas cosas, dice el versículo 26, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando lleno de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad.
Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de los malos, de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, son despiadados. Wow. El versículo 32 dice: los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso es la necesidad de que el impío se arrepienta. Es por eso que predicamos el evangelio, predicamos pecado, predicamos la injusticia del hombre, no lo que predican por ahí a los impíos. Es tu tiempo, emprende, es tu tiempo, el tiempo de bendición. No, es tiempo de arrepentirse, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, Noé y sus hijos trabajando en el arca. Noé y sus hijos trabajando en el arca. Un solazo, me imagino yo. Y los hombres pasaban y se burlaban. Y los hombres pasaban y se reían. En este mismo tiempo pasa eso. Uno en la esquina con un altoparlante: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y otros pasan y suben los vidrios porque les molesta el ruido de esos locos fanáticos. Los impíos van a ser, son culpables y van a ser juzgados, hermanos, por eso. Porque dice ese versículo 20 de Romanos capítulo 1: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. El que no se arrepiente de sus pecados es porque no quiere. Porque dice el Evangelio de Juan capítulo 1: amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no se arrepienten. No le busque tanta pata al gato. Ay, él tiene mucha atadura. Ay, es que ese niño. No, hermano. No se arrepienten porque aman más las tinieblas que la luz. Porque desde la creación, dice Romanos 1:20, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. A través de la creación, de lo creado, Dios se ha revelado al hombre. De manera que, dice el verso 20 al final, no tienen excusas. Los impíos, por su propio pecado, según la versión, lo que acabamos de leer, y necedad, su pecado y su necedad, se encontrarán ante el torbellino de fuego de la ira divina, hermanos. Eso no tiene retroceso. Ese juicio es inminente, ese juicio es real y ese juicio está por venir. La buena noticia es que mientras ese juicio llega, usted pecador, puede venir al arrepentimiento. Puede reconocer que está mal con su Dios. Puede reconocer que ha pecado. Puede reconocer que le ha fallado al Señor. Puede reconocer que no está deleitándose en su ley, sino que está caminando en el camino de los perdidos, de los impíos. Usted, amigo, que no es creyente, usted que no es salvo por Cristo, usted puede venir mientras el arca se prepara. Usted puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe mientras el arca está preparándose. Esos impíos serán arrojados en su juicio como traidores condenados. No se presentarán en el juicio. Es decir, hermanos, cuando el impío se levante, lo levanten delante de Dios, será declarado culpable. Es triste. Habiendo conocido a Dios, no le quiso glorificar como a Dios, ni le dio gracias, sino que en su vano razonamiento se fue por ese camino. Y sabiendo que había un decreto que decía que aquel que haga esas obras iba a ser condenado, dice Romanos, no solamente se deleitaba en esas obras, sino que aprobaba a los que hacían lo mismo. Esos impíos
serán arrojados en su juicio como traidores condenados. No se presentarán en el juicio, es decir, serán declarados culpables. Colgarán la cabeza con vergüenza y confusión, y todas sus súplicas y excusas delante de Dios ese día serán desestimadas. No podrá decir: ay, Señor, no lo sabía. No podrá decir: Señor, estaba inválido y por eso no fui a la iglesia a convertirme, porque había que pasar delante del altar y decir y repetir la oración con el pastor. Por eso no me convertí. No podrá decir eso ese día, hermanos. Ese impío del versículo 5 del Salmo 1. Aquel día no podrá decir eso. Todo lo que diga será desestimado, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, porque prefirió las tinieblas antes que la luz. Los malvados no tendrán un lugar en la congregación de los justos. No entrarán a la nueva Jerusalén. Ahí no va a entrar, hermano, ni el inmundo ni el no santificado. Ahí van a entrar los lavados con la sangre de Cristo. Ellos verán a los justos. Hermano, mire, lo peor del impío es que ellos verán entrar en el reino a los justos, y ellos mismos serán desechados. Verán entrar a los justos, a los justificados por Cristo, a los salvos por Cristo, y ellos serán desechados. Y permítame leer esta cita bíblica de Lucas capítulo 13, y ahí terminamos por el día de hoy, o terminamos ya este estudio. Quiero detenerme, hermanos y amigos, principalmente a los amigos, porque necesitan conocer su estado en el que se encuentran. No es un juego, no es que el impío tiene todo el tiempo para vivir su vida y luego me convertiré cuando Dios me toque. Dicen: Dios no me ha tocado. Escuchan el evangelio, van a iglesias, escuchan en la calle y dicen: Dios no me ha tocado. Están esperando como el ángel Gabriel a María, que se le aparezca en su habitación y le diga: mira, arrepiéntete. Lucas capítulo 3, hermano, a partir del verso 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos, Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: pero comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Oye, tú fuiste, Señor, y llevaste la palabra a mi barrio. No, ese día yo apagué la televisión. Yo ese día me senté ahí a escuchar el mensaje. No, yo ese día no fui a trabajar porque me dijeron los hermanos que había culto por mi casa. Para que usted vea que yo soy creyente, que yo sí tengo temor de Jehová. Yo fui a todos los cultos que hicieron. Yo iba a los cultos de oración. Yo mandaba el diezmo. Es más, yo ayunaba los domingos hasta las 12. ¿Sabe qué le dirá el Señor en aquel día? Versículo 27. Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacéis lo que hacéis iniquidad. Y el verso 28 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Hay algunas sectas religiosas que necesitan, hermanos, reevaluar su doctrina.
Necesitan reevaluar su doctrina, porque hay algunas sectas que dicen que las personas después que muere, es como el bombillo cuando se apaga. Ya no sabe más de él, ya no sabe lo que pasó, ya no tendrá más memoria. Jesús hablando en Lucas, Jesús mismo, ni siquiera fue una interpretación de Pablo de la ley, fue Jesús mismo hablando. Dice que en aquel día será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis, hermanos, cuando nosotros muramos, nuestra mente va a estar ahí igual. Ahí los libros van a ser abiertos, no es para llamar a arrepentimiento. Eso ya lo estamos haciendo en este tiempo. Ahí los libros van a ser abiertos para decir: tú eres salvo, entra al gozo de tu Señor. Tú eres perdido, no te arrepentiste. Sabía que tus obras eran malas, pero no amaste la luz, amaste las tinieblas. Así que tú, fuera de mí, no te conozco. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Para aquellos que le han predicado de que después que tú mueres se apaga tu bombillito, hermano, Jesús deja entender ahí que después que muramos, nuestra mente va a seguir viva. Mucho menos va a ser por 1000 años, ni por 500, ni por 200, va a ser por toda una eternidad. Por último, hermanos, el verso 6 dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Hermano, el Señor aprueba y está complacido con el camino de los justos, dice ese versículo. Y por tanto, bajo la influencia de su sonrisa llena de gracia, prosperará y terminará bien. Pero Jesús, el Señor, está enojado con el camino de los impíos. Todo lo que hacen los impíos es ofensivo para Él, y por tanto perecerá su camino y ellos perecerán en él. Lo que veíamos ahorita cuando iniciamos en el versículo 4. A veces lo vemos que el impío prospera, que le va bien en los negocios, que aparentemente es feliz, que se da sus antojos a su manera, pero todo eso, hermano, se va a desvanecer como la paja. Todo eso, hermano, se va a desvanecer como la paja. Así que aunque usted y yo estemos en escasez financiera, aunque estemos siendo azotados por alguna enfermedad, hermano, eso no es nada. Eso no es nada. Nuestro contentamiento está en Dios y en su palabra, en la esperanza de su venida, en la resurrección de entre los muertos, en estar con Él para siempre, en estar con Él durante toda una eternidad, lejos de los impíos, viviendo eternamente con Cristo. Nuestra esperanza, hermanos, es esa. Por eso dijo un autor: el destino del impío está fijado. El destino del impío está fijado, es cuenta regresiva. Pero, hay un pero ahí. Cada vez que el pecador se sensibiliza en cuanto a su culpa y miseria, puede ser admitido por Cristo, el camino vivo, en la compañía de los justos, y llegar a ser una nueva criatura en Cristo. Aunque el camino del impío está fijado, aunque hay una cuenta regresiva, hermanos, si ese impío reconoce sus pecados, puede ser perdonado. La buena noticia es esa: puede ser perdonado, puede cambiar su destino, puede comenzar a vivir una vida nueva en Cristo, puede comenzar a participar en la compañía de los justos, a disfrutar del cuidado de Cristo, del cuidado del Señor como su Dios y Salvador. Y ese impío que ahora es nueva criatura, dice este autor, tiene nuevos deseos, tiene nuevos placeres, nuevas esperanzas en el Señor, nuevos temores, nuevas penas, compañías y ocupaciones. Sus pensamientos, palabras y acciones son cambiados. Ya no piensa en los deleites del mundo, ya vive esperanzado en Cristo, en que un día va a ser redimido, en que un día va a ser levantado
por toda una eternidad con Cristo, a vivir eternamente con Él. Todas las cosas para Él son hechas nuevas por la gracia divina que cambia su alma a la imagen del Redentor. Así que hay esperanza para el pecador. Hermanos, vimos el camino que le espera, pero hay esperanza para él. La esperanza necesita arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Yo quiero, hermanos, que nosotros por favor oremos en esta mañana. Oremos para que Dios nos ayude. Oremos para que las aflicciones del tiempo presente no nos desvíen del camino que recorremos en Cristo, el camino piadoso, el camino del justo. Oremos para que, si estamos siendo atormentados, atacados, afligidos, hallemos en Cristo nuestra esperanza, hallemos en Cristo nuestro deleite, hallemos en Cristo nuestra comunión. Dios mío, de ti dependemos, de ti dependemos. Señor, mira nuestro corazón, mira nuestra mente que se turba y que es presionada por este mundo a turbarse cuando vemos la prosperidad del impío. Oh Padre Celestial, cuando nuestra mente ha querido, Señor, pisar, Dios, donde ellos han pisado, obtener lo que ellos han tenido, y hemos olvidado, hemos sido así como Asaf, tontos, Señor. Hemos sido insensatos en no entender que es para caída que ellos prosperan. Padre, ayúdanos, Dios, vuelve nuestra mente como Asaf, Señor, a tus caminos y a tu verdad. Que podamos decir, Dios, que te tenemos solo a ti y nada más deseamos, Dios, aquí en la tierra. Dios mío, riqueza, salud, todas esas cosas, Dios, echada a un lado y a ti te deseemos. Por favor, Dios, ayuda en nuestra turbación, ayúdanos, Dios mío, en nuestro sentimiento cuando afloran por el mismo deseo del impío, de riquezas, de fama. Dios, ayúdanos, Señor, y vuélvenos a Cristo. Vuélvenos a Él, apasionanos por Él, vuélvenos a tu palabra, Señor. Oh Padre, que nosotros no deseemos el consejo del impío, que nosotros no deseemos sentarnos ahí con ellos, con esos burladores de tu palabra, sino estar, Dios mío, en tu palabra día y noche, juntarnos con aquellos que se deleitan hablando de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a juntarnos, Dios, con aquellos que disfrutan, Dios mío, tus estatutos. Oh, si nuestra mente se fuera como aquel salmista de Salmo 19, Dios mío, en que tu palabra una y otra vez clamaba a ti porque tu palabra era su deleite. Y te pedía, Señor, mira mi aflicción, mira mi turbación, porque me deleito en tu palabra, ayúdame. Oh Padre Celestial, ayúdanos de esa manera. Ayuda a tu pueblo, Dios, a volverse a ti, a tu palabra, y si en algo tenemos que ser semejantes, sean aquellos, Dios, que se han deleitado en tu palabra grandemente. Dios, recordamos como dicen, que tu palabra, Dios, es más preciosa que el oro, que oro muy, muy refinado, más dulce que la miel, que la que destila el panal, que así sea apreciada a nuestra propia vida tu palabra, delante de nuestros ojos tu palabra, pero sea evidente por el hecho de la lectura que hagamos, sea evidente por el hecho de la dedicación, el estudio que hagamos, sea evidente por el hecho del andar que tengamos en tu palabra. Dios mío, levántate, oh Señor, a educar a tu pueblo. Educa, oh Maestro, oh Rabí, educa a tu pueblo, Dios mío, en el camino de la verdad. Tú diste a tu Espíritu Santo para guiarlo a toda verdad. Oh, ayúdanos, guíanos a toda verdad, guíanos a toda verdad.
Recordamos también un salmo en que andaban el impío, Dios mío, por donde quería, Señor, se hacía de ciencia, pero se turbaba por las muchas aguas. Y tú enviaste tu palabra. Así pasó en nuestra vida. Tú enviaste tu palabra y nos llevaste a un puerto deseado. Y ahora, estando aquí unidos a ti, Señor, que no nos falte tu palabra, Dios, en nuestra vida. Que no nos falte tu palabra, Señor. Ayúdanos, me envía tu palabra constantemente a nosotros, Padre. Cada día, ayúdanos a tenerla por sumo gozo pendiente. Dios, ayúdanos. Por favor, enséñanos a encomendar a ti nuestros caminos. Y tú, Dios, endereza nuestra vereda. Por favor, ayuda, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón de toda esta presión, mas satúranos de todo lo que tenga que ver contigo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos